capibara, 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 capi. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otro videito. Estamos aquí con Capibara Go, gentita bella. Y pues bueno, hay que lanzar rápidamente un videito sobre el nuevo evento. Ayer tuvimos una pequeña introducción en un directo. Sé que a veces los directos son un poquito largos, gente. Pero al final siempre tratamos de escudriñar un poquito, a ver si agarramos ciertas cosas para empezar de la mejor manera. Entonces por ahí les mandé una captura en el directo de ayer, que por ahora hay que gastar 6400 gemas, o sea, prácticamente tirarle un poquito nada más, porque el evento se ve muy bueno y sacar buenas recompensas sin invertir tantas gemas se puede hacerlo, gentes. Digamos que comparado con el anterior evento en tema de recompensas es mucho mejor este evento, ¿vale? Listo. Viendo estos puntos importantes, más que todo para aprovechar al máximo los eventos y no malgastar las gemas, ya que las gemas, gente, hay que aprovecharlas al máximo para tirarlas en ruletas o mejorar tu equipamiento, que al final los free to play son los que van un poquito ahí flojo con esto. Entonces, perfecto. Empecemos con cuántas semillas nosotros podemos conseguir durante todo el evento. Por acá tenemos la sumatoria de todo lo que podemos sacar. Vamos a poder sacar 335 semillas más 5 tickets de aceleración de reinicio de la tienda. Esto ya lo vamos a ver. Y 65 de estas, podríamos decir que se llaman agua de rocío, que sirve para acelerar de inmediato la cosecha, ¿vale? Listo. Poniendo en contacto todo esto, gente, este cálculo fue hecho por un youtuber, se llama PlayMe, es el canal, el nombre del canal. Prácticamente es un jugador que tiene también muchísima experiencia y hace prácticamente todos estos cálculos porque él tiene experiencia en juegos anteriores a Capibara Go sobre la empresa Javi prácticamente. Entonces, tomando todo esto en cuenta, este gran crack menciona de que podemos sacar buenas recompensas sin invertir gemas, podemos sacar las recompensas más importantes, ¿vale? Solo que esta tablita ya está un poco desactualizada porque lastimosamente el tema del canje de la tienda al momento de vender, antes teníamos datos un poquito más específicos para los premios más tochos. Estamos hablando de los tickets dorados y los plateados. Ya vamos a ver a continuación a qué me refiero. Es que prácticamente antes, gente, por acá tenemos una pequeña captura. Antes, por ejemplo, por estas dos cosechas de acá, nosotros recibíamos 128 por el azul y por acá del ginseng 405. Ahora bajaron de 128 a 108 el del azul, y del ginseng bajaron de 405 a 344. Este es un nerf brutal, gente. Parece que no se notara, pero esto a la larga, el cálculo de este youtuber por ahora está desactualizado. Entonces tal vez ahora costaría un poquito más sacar las recompensas tochas, pero aún así hay que valorar el esfuerzo y a aquellas personas que se dan el tiempo para poder hacer estos cálculos, ¿no? Por acá el buen crack sí da una recomendación de qué poder sacar durante el evento, ¿ok? Por acá te recomienda sacar un artefacto de los tres, ¿vale? No vale la pena sacar esto, ¿ok? Si tú quisieras sacarlo es tal vez desperdiciar tus tickets dorados. Es mucho mejor darle prioridad a un artefacto, ¿ok? Luego darle prioridad a una arma, darle prioridad al a un equipamiento ese también si es que quisieras. Sin duda, ya saben que este tema del héroe ese épico es obligado también, porque el tema de los héroes se mejoran a tope, y también este obligado en esta parte, ¿vale? Es la recomendación que te hace aquí sobre el tema del, podríamos decir, los tickets dorados, ¿no? Ahora, de los tickets de plata, prácticamente puedes sacar el héroe épico, ¿vale? Lo irán viendo prácticamente, lo menciona. Te dice héroe épico, prácticamente te lo menciona aquí, solo que este es de forma aleatoria. Te dice 50 Lader, 50 Epic Case, 3 pactos y 10 paquetes de libros, ¿no? Que serían estos. Bueno, a la final hace el conteo y prácticamente sin invertir gemas sí puedes sacar la gran mayoría de recompensas tochas. Solo que como ahora está desactualizada por el nerf de las ventas de los ítems dentro de la tienda, pues lastimosamente ya no estaría tan viable esta tabla. Pero tema de recompensas, que podemos sacar las semillas, etc, etc, va a estar muy bien. Listo, gente. Ahora, ¿cómo jugar el evento? Lo importante es tratar de cumplir las misiones diarias lo que más puedan. Como esta cuenta es free to play, en mi cuenta principal yo puedo avanzar más rápido porque tengo otras cositas para intercambiar, etc, etc. Pero recomendable, las aguas del rocío, gente, solo utilicen para acelerar el fruto de color o la cosecha de color celeste, ¿vale? Por acá la van a ver. Prácticamente es esta de aquí.
la que te dé la cosecha de este color, vas a tener que utilizar los rocíos, ¿vale? Para las otras cosechas no. Y no le den nunca clic a este icono que dice aceleración por un clic. Este es lo más negativo que pueden hacer para las cuentas. Yo por accidente lo hice en mi cuenta principal y pues por esa razón te va a afectar en el tema de la aceleración. Por ahora solo el rocío utilizarlos prácticamente en los frutos que tú, cuando ves el tema de la cosecha, vas a ver que la planta va creciendo y ya te muestra los frutos que va a mostrar. En esas nomás utilizar los aceleradores, ¿vale? También se recomienda guardar, no gastarlos por ahora, sino guardarlos para casi al final del evento y pushar lo más que puedas, para que puedas aprovechar a tope el tema del agua del rocío, para que viendo el tema de la tienda cómo va, lo puedas acelerar a tope. ¿Okay? Importante acá. Ya vimos el tema del canje. Ahora, viendo todo esto, hay que aprender cómo vender, ¿vale? Importante. El tema de la tienda, por acá lo vamos a mostrar de la mejor manera. Vamos a acercarnos al precio unitario más alto que puede tener el ítem actualmente, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con los primeros, ¿vale? Los dos primeros nosotros debemos venderlos arriba de 200, ¿vale? Entonces, si vemos la tienda, te dice que aquí les voy a especificar. El primer apartado aparece tu propia tienda. Prácticamente a ti el precio unitario te lo venden en 43, que es lo más bajo, que prácticamente no deben tomarlo en cuenta. Y por acá aparece el tema de la venta de la tienda de los jugadores de tu alianza que tengan la tienda más alta en ese momento. Y a partir de aquí van a empezar a bajar poco a poco, ¿vale? Entonces hay que tomar bien, si tú tienes la tienda más alta o alguien de tu gremio tiene la tienda más alta, pues hay que tomar en cuenta la venta unitaria más alta, ¿no? Por ahora la venta más alta es 166, así que no hay que tomar en cuenta. Vamos a ver por acá, 142 tampoco, prácticamente en el primer punto no hay que tomarlo en cuenta, ¿vale? En el segundo tenemos que venderlo más de 605. Te recomiendo aquí venderlo arriba de 605 o más, porque máximo tienes 675, así que veríamos, prácticamente está similar, así que no hay en 600, tampoco en 600. Y por acá tenemos que venderlo arriba de 108, que prácticamente está en 93, es un precio bajo, no hay que venderlo a ese precio. Y por acá en 268 el ginseng, que mínimo hay que venderlo en 344. Entonces prácticamente ahorita el tema del precio de la venta pues es malo, ¿ok? Acá tenemos el ticket de actualizar, que esto ya vimos que nos da una cierta cantidad haciendo misiones prácticamente básicas. Y por acá sin duda pues para actualizar la tienda sí o sí les recomendaría utilizar los aceleradores pues con publicidad sin problema, ¿vale? Les va a aparecer anuncios chiquititos sin problema. Listo, se actualizó la tienda. Vamos a ver si ahora conviene. Estos dos arriba de 200, por ejemplo, tiene 166 y este 142 es malo. Por acá 439. Vemos que la tienda no está tan favorable para nosotros. Vamos a ver por acá, precio unitario 93, ¿vale? Casi cercano 268. Prácticamente ahorita estamos viendo de que la tienda no es tan buena. Por acá ya me marca en dorado que prácticamente aquí ya están ofertas buenas. Por ejemplo acá ya está acercándose un poco más. Por ejemplo está en 197, me ofrecen la primera. Ya está cerquísima a 200, ¿vale? Por acá está en 90, 142. Por ejemplo por estar ya cerca a 200 yo le voy a tirar. Puede que no vaya a tener la oportunidad, es que la final es suerte que te aparezca la mejor tienda en la venta. Por acá tenemos que venderlo arriba de 605, por ejemplo acá 439, no conviene pero sin duda debe convenir. Mira, está arriba de 600, así que sí lo podemos vender. Por acá esto arriba de 108, 93, lastimosamente no hay tanta suerte. Y por acá arriba de 344. Como no hay suerte, gente, voy a esperarme a las 2 horas porque solo te dan a diario 2 reinicios para actualizar la tienda de los cultivos, así que va a estar bien. Si tú quisieras buscarle más cosas y es invertirle gemas al evento, entonces es un evento muy accesible, pueden hacerlo. ¿Pueden gastar el mínimo de gemas para sacar las cosas tochas? Claro que sí, gente, me parece un evento muy bueno. Obviamente algunos mencionaban en el directo anterior que no les gustaba la dinámica del evento porque solo es cosechar y nada más, sembrar, cosechar sucesivamente, pero a la final se agradece de que tal vez por no invertir tantísimo se pueda sacar muy buenas recompensas y eso pues se puede aprovechar a tope, ¿vale? Muchas gracias por el gran apoyo, espero que les sirva muchísimo esta guía más que todo introductoria. Nos veríamos en un próximo videito o una próxima transmisión. Cuídense mucho, bye bye, no se olviden suscribirse, dejen su poderoso like, chaito.